El acta de la sesión 134 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 135 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Se ha recibido un oficio del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que la Cámara no acogió la solicitud para remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual calificado, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se ha recibido otro oficio del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que la Cámara no acogió la solicitud para remitir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el acoso sexual en los sectores de la administración del Estado que indica e incorporar a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual, actualmente radicado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Se ha recibido un oficio del director del Hospital El Pino de San Bernardo, por el cual informa que respecto a la denuncia efectuada por la señora Norma Ortiz por violencia obstétrica sufrida en 2019, los hechos se encuentran en proceso de investigación en tribunales, no obstante lo cual adjunta una cronología de hitos asociados al caso. Asimismo, informa que en ese establecimiento, conscientes que la violencia obstétrica puede presentarse en centros de salud públicos y privados, han desarrollado distintas iniciativas tendientes a fomentar un cambio cultural en el manejo y atención del parto. Se ha recibido un oficio del oficial mayor de Secretaría por el cual comunica que la Cámara aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación y lo remite a la Comisión por haber sido objeto de indicaciones. Se ha recibido una carta del Ministro del Trabajo y Previsión Social, por la cual informa que por compromisos relacionados con la llamada Ley Corta de Pensiones, no podrá asistir a esta sesión, pero lo hará en su representación el Superintendente de Pensiones como órgano fiscalizador de las administradoras de fondos de pensiones. Se ha recibido una carta de doña Claudia Díaz González, técnico en enfermería de nivel superior, con trayectoria de 12 años como paramédico en hospitales públicos y en empresas de servicios externos de la Asociación Chilena de Seguridad, por la cual expone que desde el año 2020 padece de una situación de acoso y maltrato laboral por parte de compañeros de trabajo de la jefatura directa, además de discriminación y malos tratos de la Asociación Chilena de Seguridad, FONASA y Compin Oriente. Se ha recibido un correo de la diputada Camila Rojas por el cual solicita invitar a la organización Miles con el objeto de que expongan ante la comisión los resultados de su estudio sobre el monitoreo de la ley 21.030 en pandemia, invitando para aquello a la ministra de la Mujer y al ministro de Salud. Se recibió un correo del presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, don Andrés Poblete, por el cual manifiesta la posibilidad de ser invitado nuevamente para actualizar su visión respecto a la actual redacción del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Salud por el cual informa que ha tomado conocimiento de una carta presentada por las agrupaciones de enfermeras y enfermeros de Chile que involucra situaciones de violencia de género, señalando que está el compromiso de esa cartera que se ha conformado un nuevo Departamento de Derechos Humanos y Género, que entre otras materias se encarga de coordinar la Mesa de Género y Trabajadoras de la Salud, por lo que agradece la pertinencia de la carta recibida. Finalmente se ha recibido un correo de Laura Mancilla Rubio, de Interpares, proyecto de cooperación parlamentaria financiado por la Unión Europea, por el cual extiende invitación a las diputadas de la Comisión, a sus asesores y a todo el personal técnico que esté interesado para participar en un taller sobre escrutinio con enfoque de género, el que se realizará el viernes 8 de octubre de 10 a 13 horas a través de la plataforma Zoom. Se solicita a la Comisión aportar ideas en torno a un ejemplo concreto que sea de interés y utilidad para realizar un ejercicio práctico de estudio de políticas públicas, especialmente en lo relativo a presupuestos con enfoque de género. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Olivera. Sí, Presidenta, muchas gracias. Es sobre el punto 1, sobre las solicitudes que hizo esta comisión a la sala para poder remitir dos proyectos. Bueno, yo estaba en la sala el día que se pidió el acuerdo y el diputado Ignacio Urrutia no lo dio. Yo fui a preguntarle al diputado por qué no daba el acuerdo, porque no es primera vez que él se opone a cuando se hace una solicitud de parte de la Comisión de Mujeres.
Y la respuesta es bien burda en realidad, Presidenta, pero quiero que ustedes la sepan y que ojalá se haga, no sé si eso da para una nota o algo, pero la respuesta del diputado fue que él no daba el acuerdo porque yo votaba con la izquierda. Entonces yo, Presidenta, de verdad creo que aquí esta es una comisión de mujeres que trabaja con bastante seriedad y que los diputados y las diputadas que estamos dentro de la Cámara de Diputados tenemos nuestras posturas bien claras respecto de los distintos temas y eso no significa que uno esté votando con un sector o con el otro. Por lo menos yo siempre estoy votando según mis convicciones y según lo que creo representa a mi distrito y a la gente que en el fondo me votó para estar en el Congreso. Pero quiero que esto lo sepa la Comisión de Mujeres, porque no es una respuesta, por lo menos para mí, un argumento que tenga un carácter eh, de peso. Más bien me llama la atención que den una respuesta de esa magnitud, porque además, lamentablemente, para obtener el acuerdo dependemos de que todos estén de acuerdo. Y basta que uno diga que no, entonces siempre nos va a pasar lo mismo en la Comisión de Mujeres, Presidenta. Cada vez que esta comisión pida el acuerdo y esté el diputado Ignacio Urrutia en la sala, o vía telemática, lamentablemente ese acuerdo no se va a dar. Así que lo dejo ahí para que quede en acta también, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Diputada Hernando. Gracias, Presidenta. A mí me parece súper grave, a pesar de que uno intuye que esas son las razones que están detrás de varios que a veces se oponen. Pero en este caso, que tenemos además el testimonio y que está quedando además grabado, yo creo que deberíamos hacer una presentación al Comité de Ética, independientemente de que deberíamos tratar de modificar el reglamento. Bueno, puede ser que quedemos expuestos así solo a los caprichos no fundamentados de algunos colegas que impiden que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada Hernando. Yo quisiera, sobre el punto, pedirle a la Secretaría que nos pueda recordar, hacer una cuenta, no ahora, pero que nos la pueda enviar de cuántas veces hemos solicitado a la sala el poder tramitar estos proyectos de ley. Y quisiera también, antes de tomar una decisión un poco más drástica o más llamativa, me gustaría oficiar también a el presidente de la Comisión de Constitución y el presidente de la Comisión de Gobierno Interior para preguntarle si tienen disposición de poner en tabla ya los proyectos de ley, porque si nosotras tenemos disposición a avanzar en la regulación del acoso sexual y hay dos proyectos que están en otras comisiones donde no hay disposición de ponerse en tabla, realmente no tiene ningún sentido que se nos prive de poder tramitar estos proyectos de ley. Entonces yo, si lo tienen a bien, haría este último esfuerzo enviando nuevamente los dos oficios pidiendo a la sala que se vuelva, que se nos envíen los dos proyectos a comisión. Además, enviar un oficio a ambos presidentes de comisión preguntando si tienen disposición o no a ponerlos en tabla y ya con la respuesta que tengamos de eso, tomar una decisión, hacer un punto de prensa, interpelar directamente a los parlamentarios que se niegan a interpelar a los presidentes de las comisiones que tienen los proyectos de ley a que los pongan en tabla si es que no quieren que se envíen acá y que podamos tomar una acción un poco más visible y más concreta respecto del asunto. ¿Les parece? Mandamos los oficios entonces. Acordado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, yo le quería pedir... disculpe, diputado Sandón. Bueno, no sé si, saludarla a todas, Presidenta, no sé si sobre la cuenta exactamente, pero se habló de la votación de ayer, de que hay indicación en el proyecto de la despenalización del aborto. Yo tengo entendido que había una indicación, no sé si habrán entrado más, y me gustaría saber qué va a pasar, si se va luego, cuál sería la posición suya y en general de todas las diputadas frente a ese tema, porque hasta hoy día creo que había solo una indicación, que fue la que se ingresó ayer, que era bastante simple por lo demás. Sí, gracias, diputado Sandón. Era de puntos varios, pero no tengo problema. Pasa que nosotros, diputados, votamos en general el proyecto y no votamos el contenido en particular.
Y como se rechazó en general, volvió a la sala. Entonces tenemos que votar el contenido particular completo del proyecto de ley y además la indicación que se ingresó a la sala. Yo iba a proponer en puntos varios porque nosotros tenemos un acuerdo de tramitar acoso sexual en un paquete estos tres proyectos de ley y luego también tenemos un acuerdo para tramitar los proyectos sobre impuesto menstrual que presentó la diputada Fernández. Y yo les quería proponer que pusiéramos en prioridad el proyecto de aborto para que lo pudiésemos despachar a la sala prontamente, además tomando en consideración que no hemos logrado traer a esta comisión los proyectos de acoso sexual. Yo creo que lo mejor, y quiero someterlo a su decisión también, es que a partir de la próxima semana empecemos a tramitar en particular el proyecto de aborto para mandarlo nuevamente a sala. No pondría un límite de sesiones, trataría de que lo hiciéramos de manera responsable con el tiempo que nos tome y una vez que lo terminemos lo despachamos y que nos demos ese mismo tiempo para ver si ahí sí logramos traernos los proyectos de acoso sexual y continuar con el calendario que teníamos acordado. ¿Le parece así, diputado Sondón? ¿Sí? ¿Les parece a todas que lo hagamos de esa manera? Perfecto. Entonces, vamos a seguir derecho a puntos varios. Si no había más preguntas de la cuenta, diputada Roja. Sí, gracias, presidenta. Quería solicitarle a la comisión si la próxima semana fuera posible en los primeros minutos de la comisión recibir a la encargada de género de la gobernación de Tarapacá. Puedo mandar el nombre formal, principalmente para hablar de la situación de migración. Lo que ella me ha hecho llegar es que hay situaciones específicas respecto de las mujeres en la zona migrante, entonces quisiera que le pudiéramos dar unos minutos y ver cómo apoyar esa situación. Gracias, diputada Roja. Yo creo que es un tema tremendamente importante que está en el centro de la discusión a nivel nacional y me parece pertinente que recibamos en esta comisión en fácil despacho en los primeros 10, 20 minutos, como lo vamos a hacer hoy día con el tema de la pensión de alimentos. La próxima semana la invitada que propone la diputada Rojas para poder abordar en particular la temática de las mujeres migrantes que están hoy día en esa situación. ¿Lo tienen a bien que tomemos el acuerdo para la próxima sesión? Perfecto, entonces hasta por 20 minutos. Perfecto, yo le envío el contacto a nuestra secretaria. Ofrezco la palabra en puntos varios. Presidenta, sobre lo mismo que estaba diciendo, que igual lo iba a comentar, que la verdad es que, bueno, como también yo presidenta de la Comisión de Familia, y a raíz de que me llamó el diputado Moraga, que es de la zona, nosotros también, presidenta, oficiamos a la ministra Salaquet por el mismo tema, porque sabemos que hay muchas mujeres embarazadas. También, ¿no es cierto?, a Patricia Muñoz, por el que hay muchos niños, y también cuál va a ser la ayuda puntualmente humanitaria que se va a dar también a la ministra Carla Rubilar. Así que van a estar, vamos a subir los oficios están, así que si alguien quiere firmarlos también con nosotros, bienvenido sea. Eso, presidenta. Perfecto. ¿Le parece que en la reunión en la que recibamos a estas personas, podamos ahí acordar los oficios que tomamos? Perfecto. Ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo más solicitudes de palabra, voy a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto, en primer punto de tabla, recibir en audiencia a la agrupación Indignados con Provida y al Ministerio del Trabajo a fin de poner en conocimiento los antecedentes que fundan la querella colectiva interpuesta contra la AFP Provida por no proceder al pago de los dineros retenidos correspondientes al 10% de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual obligatoria por concepto de deudas alimentarias impagas. Participan y nos acompañan, a ver si podemos hacer pasar a nuestros invitados. Muchas gracias, secretaria. Participan en representación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social el superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías Muñoz, quien se ha hecho cargo de la fiscalización sobre el tema en Provida, y don Francisco del Río, asesor legislativo de la cartera. Entiendo que nos iba a acompañar el ministro también. No sé si estará presente. No. No, presidenta, disculpe, el ministro dijo que sería representado por el superintendente y un asesor que no sé si está Matías del Río, sí, es que me escribió ayer Matías del Río, el asesor, y me dijo que el ministro quería venir, se quería personar. Y le dije que lo esperábamos feliz, así que puede que
puede que se nos conecte en algún momento. Por el grupo de Indignados con Provida participan la abogada doña Carolina Araya San Martín, la fundadora del grupo, doña Macarena Alcaíno, y una de las creyentes en la causa, doña Andrea Mayer. Le vamos a dar en primer lugar la palabra al grupo Indignados con Provida para que nos puedan hacer una exposición del problema y de lo que han tenido que enfrentar. Eso sí, les voy a pedir que no sea por más de 7 minutos porque tenemos 20 minutos destinados a esta parte de la tabla para que podamos escuchar a la otra parte también, saludar a quienes nos acompañan, a las autoridades presentes. Y le damos la palabra entonces al grupo Indignados Provida en la voz de quienes ustedes estimen necesario. Ojalá que pueda ser un o una interlocutora solamente. Tienen la palabra. Carola está silenciada. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora Ahí sí. sí, buenas tardes. Buenas Señora tardes. Presidenta, miembro de la comisión, mi nombre es Carolina Araya San Martín, soy abogada y hablo en representación de la agrupación Indignados con Provida. Nosotras somos una agrupación que actualmente está conformada por 78 mujeres y un par de varones también que se han visto afectados por el actuar de la AFP Provida, producto del no pago de las órdenes de pago emitidas por los tribunales de familia en causas sustanciadas en aquello. Nosotros comenzamos nuestra agrupación en febrero de este año, por cuanto todas, me incluyo también, hemos sido afectadas en distintas formas por el actuar de esta AFP. ¿Y cuáles son los casos que hemos podido detectar y por los cuales conformamos esta agrupación? Primero, por ejemplo, la AFP informaba al celular del beneficiario de la orden de pago que ya tenía disponible su pago de la retención o de la orden de pago emitida por el tribunal. Se le realizaba efectivamente el descuento de fondos del afiliado, sin embargo ese dinero no se encontraba disponible en las cuentas del beneficiario. Tenemos casos también de pagos parciales realizados donde existía una orden de pago emitida por un tribunal de familia por un monto determinado. La AFP Provida informaba que efectivamente se habían retenido esos montos y posteriormente el pago recibido por el beneficiario era un pago parcial. Así también, en otros casos que tenemos en esta agrupación, el tribunal solicitaba por medio de oficio a la AFP que informara acerca de los montos que el afiliado, de los que el afiliado disponía para la retención, que informara a la AFP Provida respecto de la retención ordenada, del pago ordenado, o en el caso del primer retiro se había solicitado o no el retiro de sus fondos el afiliado para poder proceder con la causa y poder tramitarla seguidamente. En otros casos también se solicitaba que la AFP informara respecto a la retención de fondos que se había ordenado y posteriormente la AFP Provida informaba que había retenido los fondos, sin embargo había hecho el pago al afiliado. Casos tan graves como este y en los cuales también incluimos la demora excesiva de los pagos ordenados por los tribunales de familia de parte de Provida. Incluso tenemos casos en los cuales AFP Provida informa al tribunal que ya ha transcurrido más de un año desde que se iniciaron los trámites, por lo tanto el derecho a recibir el pago ha caducado de parte del beneficiario. Asimismo, hemos recibido casos en los cuales AFP Provida solicita trámites que son absolutamente innecesarios y que tienen efectos puramente dilatorios, como por ejemplo llevar a las sucursales orden de pago, números de documentos del beneficiario, certificados de nacimiento de los menores. Todo lo cual, según nuestro punto de vista, configura una clara discriminación de parte de la AFP Provida, puesto que recibimos un trato distinto, arbitrariamente diferente al que recibe el propio afiliado, quien por ley debe recibir los fondos una vez que los solicita en 10 días. Sin embargo, a nosotros a lo largo de todo Chile, porque esta agrupación la conforman mujeres de Capena, no solo de Santiago, no solo de una sola sucursal, se nos informa que la AFP nos puede pagar hasta en el plazo de un año. Entonces, todas estas
todas las acciones de las cuales hemos tenido conocimiento nos llevaron a iniciar acciones legales tendientes a que se repararan nuestros derechos. Primero comenzamos con 3 recursos de protección, porque consideramos que la AFP Provida estaba vulnerando derechos y garantías constitucionales, tanto de nosotras como de nuestros niños, porque se tratan de pensiones de ellos, lo que nosotros estamos buscando. Y asimismo interpusimos en marzo de este año una querella contra Provida por el delito de desacato reiterado, ya que nosotros estimamos que se figura el desacato, puesto que por una parte Provida, al demorar excesivamente los pagos ordenados por los tribunales de familia, al tener esos dineros retenidos, lucra con ellos. Y por otro lado, provoca un perjuicio directo a las familias que necesitamos efectivamente estos ingresos, percibir estas pensiones que se nos han adeudado por tanto tiempo. Asimismo, nosotros, bueno, agradecemos que la comisión nos haya dado esta oportunidad de poder presentarles este problema y, bueno, nos gustaría que el Estado fortaleciera los mecanismos a través de los cuales se puede obtener el pago de las pensiones de alimento, porque hoy en día con las leyes de los retiros ha sido una forma bastante eficaz, por así decirlo, de poder obtener esos pagos. Sin embargo, nosotras nos hemos encontrado con estos cortapisas burocráticos, muchas veces que coloca la AFP Provida para, de alguna manera, ralentizar y dilatar e incumplir en muchas oportunidades los pagos ordenados por los tribunales de familia. Así nosotros también vemos que es necesario que el Estado se haga cargo de manera subsidiaria con aquellas pensiones en las cuales no llegan y se demoran, se acumulan deudas de años para las familias que buscan a través de tribunales soluciones a este problema. Asimismo, hemos notado que cuando las beneficiarias, quienes buscamos a través de los tribunales el pago de las pensiones adeudadas, recibimos respuestas tan insólitas por funcionarios de esta AFP como que tenemos que concurrir a las sucursales con el beneficiario. Imagínense que si uno tuvo que recurrir a tribunales para poder fijar una pensión, ¿cómo vamos a llevarlos a ellos a la sucursal para que tramiten el retiro? Entonces, la verdad, estamos en un callejón sin salida y por eso nos hemos visto en la necesidad de iniciar estas acciones legales tendientes a que se investigue y a denunciar estas situaciones que son graves, porque sabemos que si bien en este grupo somos 79 ya afectadas, representamos la voz de miles de mujeres y miles de familias que se han visto perjudicadas por el actual de esta AFP a lo largo de todo Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias si hubiese alguna duda. Diputada Santibáñez, ¿estaba pidiendo la palabra o se le quedó arriba la mano? Sí, Presidenta, disculpe que no ponga la imagen porque voy en mi vehículo, pero quisiera agradecer enormemente a la comisión y especialmente a usted por recibir a la abogada y que a todas las mujeres que ella representa. Esta es una situación bastante irregular, una situación donde yo no sé cuáles son nuestras atribuciones como para poder cooperar con este grupo, pero es una realidad que era necesaria escucharla acá en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, puesto que son afectadas mujeres por interpretación de la ley. Yo ahí creo que el oficio de la superintendencia, como ya lo pedimos en una sesión anterior, va a ser un buen comienzo para poder seguir apoyando a esta agrupación. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento por recibir a la abogada. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Santibáñez. Le voy a ofrecer la palabra ahora a quienes participan en representación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías Muñoz. Y también, no sé si nos acompaña, no lo veo conectado a Francisco del Río. Presidenta, por su intermedio, ¿no? Voy a participar yo, Mario Valderrama Venegas, como fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Perfecto. Le doy la palabra a usted entonces, superintendente o fiscal. Gracias, señora Presidenta. Sí, voy a exponer, yo me presento, superintendente de pensiones Osvaldo Macías. Por su intermedio, Presidenta,
saludar a las señoras diputadas presentes en la sesión, a las invitadas a la misma. Quisiera también señalar a partir que el ministro y el asesor legislativo Francisco del Río se encuentran en estos momentos en discusión legislativa de la llamada ley corta o proyecto de ley corta de pensiones que pretende mejorar el sistema de pensiones solidarias. Es por eso razón que no han podido asistir a la sesión y desde ya le transmito las excusas tanto del ministro como del asesor legislativo. Coincidieron lamentablemente las sesiones. Respecto a lo expuesto recién por la agrupación de personas, de partida como superintendencia nos ponemos a disposición para ayudarlas en todo lo que nos sea posible dentro de nuestras facultades para que logren, por supuesto, obtener el beneficio de pensión alimenticia que la ley les concede. Para ello, desde ya le ofrecemos contactarnos directamente con posterioridad a esta sesión para tomar contacto y ver los casos específicos que les competen. Señorita Presidenta, queríamos aprovechar esta oportunidad para mostrar en general cómo está funcionando el cobro de la pensión de alimentos en términos globales dentro del sistema previsional y al final tocar el tema de Provida, debido a que entendemos que es un tema de interés nacional y nos interesa esta tribuna y esta comisión para exponer en términos generales cómo esto está funcionando. Tenemos una breve presentación, vamos a hacer lo más breve posible, pero igual para quedar en la comisión para que ustedes puedan verla con más detalle si lo estiman conveniente. Está inhabilitada la función de compartir pantalla, si es posible, que nos habiliten para compartirla. Ahora sí. Bien, partimos entonces. Como señalábamos, tenemos esta presentación, la idea es poner en contexto todo lo que ha significado estos retiros aprobados por el Congreso Nacional, y específicamente entrar en más detalle en lo que corresponde a pensiones de alimentos y la labor que ha desplegado la superintendencia, los reclamos de los afiliados, cómo hemos difundido todas estas materias y qué es lo que está pendiente hoy día para finalmente entrar directamente en el tema de Provida. Como contexto, queremos mostrar lo que ha sido el proceso de los 3 retiros de fondos previsionales. Hasta la fecha, se ha pagado la asombrosa cantidad de 38,6 billones de pesos, equivalentes a más de 49.000 millones de dólares en los 3 procesos de retiro. Esta es la historia, en la historia de Chile jamás se había visto una operación financiera de tal magnitud y llevada a cabo en tan poco tiempo. O sea, son 14 meses desde que la primera ley de retiros entró en vigencia y se han pagado, como señalaba, casi 50.000 millones de dólares, equivalente a un total de 27 millones de pagos prácticamente, o sea, 27 millones de operaciones de pagos por 49.000 millones de dólares, y aquí está el desglose por los 3 retiros. ¿Qué queda hoy día pendiente en los retiros? Esto nos interesa porque tiene directa relación con el tema que convoca esta comisión. Hasta el día de hoy señalaba que se han pagado casi 27 millones de solicitudes, que equivalen al 99,7%, y el 99,7% de estas solicitudes están pagadas, es decir, están pendientes de pago solamente un 0,28% de las solicitudes hasta el día de hoy. Ese 0,28% de estas casi 27 millones de solicitudes equivalen a 76.190 solicitudes pendientes de pago al día de hoy. De estas 76.190 solicitudes de pago pendientes, 68.381 tienen que ver con las pensiones alimenticias. Por lo tanto, prácticamente casi todo lo que está pendiente corresponde a pensiones alimenticias, y algunos casos que no vienen en el interés de esta comisión en estos momentos están pendientes de pago, pero fundamentalmente tiene que ver justamente con las pensiones alimenticias. Ahora, en este cuadro ya entramos derechamente a lo pendiente, hasta 68.000 pendientes por pensiones alimenticias. ¿A qué se debe
los puntos pendientes según lo que nosotros hemos recabado en nuestras fiscalizaciones. Hasta el momento, de esos 68.000 solicitudes pendientes, hay 18.000, casi 19.000 que están pendientes de las administradoras de fondos de pensiones. Estas se deben fundamentalmente a dos situaciones. Una que tiene que ver con personas que se han autodeclarado como deudoras de pensión alimenticia. Estas personas que se han autodeclarado como deudoras de pensión alimenticia no cuentan a su vez con una resolución, con una liquidación de parte de tribunales que los identifique como deudores de pensión alimenticia. Por lo tanto, son situaciones que están en proceso de aclaración entre la Superintendencia y el Poder Judicial para ver si definitivamente hay algún tribunal que no ha notificado habiendo una deuda o bien simplemente hay un error y por lo tanto corresponde liberar estos fondos y pagarle al afiliado. Estos son los 10.000 que están pendientes, estos 18.000, y hay otros 8.000, un poco más de 8.000 solicitudes que aún no se han pagado y con las cuales ya se cuenta la información de pago. Por otra parte, de estos 68.000, hay 49.553 casos que están con liquidaciones, que están en alguna situación en el Poder Judicial. La mayor parte están con liquidaciones pendientes de pago, casi 33.000, por los tribunales. O sea, es decir, el tribunal debe emitir una liquidación para que la administradora proceda a pagar al alimentario. Estos casos están todavía entonces en situación de liquidación. Por otra parte, hay 5.235 casos en que hay más de una cautelar, hay múltiples cautelares, es decir, hay varios demandantes de pensión de alimentos simultáneamente y por lo tanto el tribunal debe decidir cómo se le va a pagar a cada uno. Por otra parte, hay situaciones en que aparentemente lo que correspondería, son casi 10.000 casos, es ya liberar las retenciones, puesto que se han pagado las pensiones de alimento adeudadas. Son situaciones que el tribunal tiene que, en este caso, alzar. Yo no soy abogado, por si acaso me equivoco en la terminología, pero mientras no libere el tribunal, el pago no se puede efectuar. Estos son casos en que el afiliado debía dinero, el retiro le alcanzó para pagar el dinero y le quedó un remanente. Estos remanentes no se pueden pagar al afiliado mientras el tribunal no emita la correspondiente notificación. Entonces, en definitiva y en resumen, prácticamente todos los casos pendientes de pago tienen que ver con pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias y los pendientes de pago de pensión alimenticia ascienden a 68.000 casos, de los cuales 49.500 están en los tribunales, 18.000 y tantos, casi 19.000 en las AFP. La mayor parte corresponde a liquidaciones pendientes de pago, pero también hay cautelares múltiples y también hay situaciones pendientes de aclarar de afiliados que han declarado tener deuda y que los tribunales no lo han identificado. Aquí está todo lo que ha ocurrido. Esto es el estado de lo que está pendiente, pero se ha pagado bastante también. Y aquí quería relevar que se han pagado hasta ahora, se han recibido 575.000 liquidaciones por parte de los tribunales de familia. 575.000, de las cuales se han pagado ya 515.445. El total pagado hasta hoy son 563.867 millones de pesos, que equivale a 716 millones de dólares. O sea, se han transferido a los alimentarios 716 millones de dólares con un promedio de 1.093.000 pesos por liquidación, y se han pagado entonces 515.000 liquidaciones llegadas de tribunales. De nuevo, se trata, sin duda alguna, del pago más grande también en la historia de Chile, lo que es de pensiones de alimentos, en un margen de tiempo relativamente escaso. Por lo tanto, sabemos que ha habido bastantes dificultades acá, pero sí hemos observado que los pagos han sido sustanciales y le ha llegado a mucha gente la pensión de alimentos. No obstante, señalábamos que hay 60.000 casos que están pendientes aún. Para hacer todo esto, la superintendencia ha tenido una coordinación constante, tanto con el Congreso Nacional como con el Poder Judicial. Hay que recordar que la ley del Retiro 1 se aprobó y entró en vigencia prácticamente en forma simultánea. El 30 de julio del año pasado entró en vigencia la primera ley de Retiro 1, se tuvo que implementar en forma inmediata
y puso sin duda a prueba la capacidad de todas las instituciones para que esto pudiera funcionar. El caso de la pensión de alimentos fue una de las casuísticas complejas que se tuvo que implementar, puesto que los tribunales no contaban con bases de datos para esta situación, sino que cada tribunal de familia veía por separado los casos y no estaban todos agrupados en una base de datos. Por lo tanto, se tuvo que trabajar en conjunto con los tribunales para generar toda esta base de datos y hacer una conexión con las administradoras de fondos de pensiones. Este trabajo se pudo hacer también en tiempo récord gracias a una coordinación muy estrecha con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con la cual se implementaron todos los protocolos necesarios para que esto pudiera operar. También con el Congreso hemos tenido numerosas reuniones y citaciones, donde lo cual hemos explicado las situaciones, los distintos casos que preocupaban a los parlamentarios, y se ha ido avanzando en todas las situaciones que estaban pendientes. Incluso, y aquí pongo esto como ejemplo, se formó una mesa de trabajo con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que sesionó durante algunos meses. Tuvimos 6 reuniones en este marco. En estas reuniones, en esta mesa de trabajo, se solucionaron más de 2.400 casos aproximadamente, que eran casos complejos, de soluciones complejas, donde fuimos viendo uno a uno los temas con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara. Nos reuníamos generalmente los días viernes y logramos despejar prácticamente todos los casos. Quedan muy pocos casos pendientes y fue una buena forma de avanzar en este tipo de situaciones. Entonces aquí lo que nos entregaban los parlamentarios y esta comisión eran casos más complejos que nos derivaban y que se iban solucionando uno por uno. En el caso del Poder Judicial, como señalaba, se estableció un convenio específicamente entre las administradoras de fondos de pensiones y el Poder Judicial, que fue coordinado también por la Superintendencia, de tal manera de hacer más expedita la transmisión de las deudas por vía archivos electrónicos a las administradoras, y para que éstas pudieran de esta forma proceder a retener los fondos y a pagarlos cuando correspondan. Esto fue muy importante para el éxito del proceso. Al principio, en todo caso, se efectuó una acción preventiva con los tribunales. Como no estaban disponibles en forma electrónica todas estas solicitudes de liquidaciones de alimentos, lo que se hizo fue tomar un listado de probables deudores y se les retuvo el pago para que justamente no pudieran hacer los retiros antes de asegurarnos de que estén los casos, que no estén los casos con alguna pensión de alimentos. Esto ayudó mucho y se fue liderando con el tiempo a medida que se iban aclarando cuáles eran los casos. La Superintendencia ha tenido una fiscalización permanente de todo el proceso, incluidas las pensiones alimenticias, de tal forma que si no hubiera sido por esta enorme despliegue de todas las instituciones, no se habría podido pagar todo lo que se ha pagado en un contexto de implementación inmediata y de una situación inédita, y para la cual ninguna de las instituciones estaba preparada, puesto que es algo completamente nuevo lo que ocurrió con el proceso de retiros. Seguimos con el proceso de fiscalización y nuestro objetivo sin duda es llegar al 100% de términos. Señalábamos que está en un 99,7% y que debemos llegar a un 100%. Aquí hay una evolución de los últimos 2 meses de lo que es pagos de alimentos. Los últimos 3 meses podemos observar que los pagos pendientes van bajando y que las liquidaciones pagadas siguen aumentando. Esto ha sido bastante progresivo a través del tiempo. También hemos recibido, por supuesto, reclamos y consultas de los afiliados. En total hemos recibido 151.000 consultas y reclamos de los afiliados al sistema previsional, parte importante de ellos por pensiones alimenticias. La mayor parte de los reclamos están originadas en el primer retiro, 116.000 de 151.000, puesto que en los retiros siguientes todas las instituciones aprendieron del primer retiro y se fue pagando en forma más expedita y más correcta. Si nosotros vemos el total de reclamos que tenemos y de consultas, sobre todas las solicitudes de retiro, observamos que hay un 0,08% de reclamos y de consultas y un 0,48% de reclamos. O sea, hay un 0,56% de las solicitudes que han sido consultadas o reclamadas por afiliados. La Superintendencia ha efectuado un seguimiento uno a uno de todas estas situaciones
y ha respondido ya sea directamente a los usuarios cuando se cuenta con la información o ha requerido a las administradoras de fondos de pensiones dar respuesta y hemos hecho un seguimiento de aquello. También hemos efectuado una amplia labor de difusión porque sabemos la importancia de esto para las personas y en especial en lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias hemos puesto especial énfasis. Es así como hemos sacado 41 comunicados sobre este tema, donde se toca el tema de las pensiones alimenticias y se señala cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, se han emitido balances diarios, semanales, señalando cuál ha sido el avance de este proceso. Se han difundido a través de todos los medios, ya sea a nivel de prensa escrita, radio, televisión, plataformas online, etc. También hemos puesto un banner en nuestro sitio web con preguntas frecuentes y incluido en todo el tema de pensión de alimentos entre ellos. Y por último, hemos efectuado una difusión continua en redes sociales a través de nuestra cuenta oficial de Twitter. Hemos efectuado más de 40 publicaciones explicando el tema. En definitiva, sabemos la importancia de esto para las personas y lo hemos relevado en nuestra actuación. En el caso de la administradora Provida hasta ahora ha pagado en total por los retiros, no por alimentos, en total, $13.901 millones en recursos previsionales a los afiliados que lo han retirado. En definitiva, son casi 8 millones, 7.725.000 pagos lo que ha efectuado Provida a sus afiliados. Osvaldo. Sí, adelante, por favor. Sí, lo que pasa es que a la otra parte le dimos solo 7 minutos para exponer y usted está bien pasado. ¿Está cerrando la idea? Estoy cerrando la idea. Perfecto. Efectivamente. Ahora, ¿qué tiene pendiente Provida? Provida tiene pendiente hoy día en cuanto a alimentos, ha pagado el 99,8% de las solicitudes de retiro Provida, pero tiene pendiente este 0,21% y la mayor parte tiene que ver con pensiones de alimentos. Específicamente, tiene 16.251 casos pendientes que están con medidas por parte de tribunales. De esos casos pendientes de Provida, los 16.000, hay 11.000 que están pendientes de liquidación fundamentalmente en el Poder Judicial, pero también hay casos en que están todavía dentro de la administradora en procesamiento y que requieren ser aclarados. Provida ha pagado 207.000 solicitudes de pagos de alimentarias de un total de 232.000 recibidas, es decir, ha pagado el 89% de las solicitudes de pensiones de alimentos, le queda pendiente un 10,7%. Ha pagado en total por pensiones de alimentos $286 millones y un monto promedio de $1.084.000 pesos. Es bastante parecido al promedio de la industria. Nosotros lo que queríamos explicar aquí, o sea, más que una parte contra otra, señorita presidenta, nosotros nos consideramos parte de la solución y por eso estamos acá. De ninguna manera estamos en contraposición menos contra los afiliados. Nuestro deber es protegerlos, por lo tanto, nos ponemos completamente a disposición de esta comisión y de los afiliados para solucionar los problemas que estén pendientes. Este proceso ha sido tremendamente complejo y realmente ha requerido un enorme esfuerzo de todas las instituciones por pagar, el Poder Judicial, la Superintendencia. Al principio hubo muchos problemas con las pensiones de alimentos, se han ido poco a poco solucionando, pero sin duda que quedan casos pendientes y lo queremos resolver. Nos queda solamente una lámina o dos láminas, si lo permite, señorita Presidenta, quisiera dejar a nuestro fiscal No, para el... la verdad es que, discúlpeme, no le puedo permitir, está muy pasado en el tiempo, las organizaciones me están solicitando la palabra y yo tengo un tiempo limitado en el punto de la tabla, así que necesito pedirle que cierren 30 segundos la idea. Muy bien. Finalmente lo que queríamos expresar, señorita Presidenta, es simplemente que en estos casos en que están judicializadas las situaciones, la Superintendencia no tiene potestades, puesto que es otro poder del Estado el que está viendo los casos. En este caso es el Poder Judicial y nosotros no tenemos facultades para interferir en ningún caso que esté en tribunales. No obstante, nos ponemos a disposición para intentar llegar a un acuerdo o solucionar todos los temas que estén pendientes, ya sea que estén en tribunales o no, ya sea que correspondan a la administradora Provida o no. Estamos completamente a disposición de ello y nos gustaría tener un contacto directo con las instituciones o con esta misma comisión para recibir los casos que sean complejos y irlos viendo uno a uno hasta solucionarlos. Perfecto, muchas gracias, superintendente. Le vamos a hacer llegar entonces una lista con aquellos casos complejos que
requieran de un trato particular. Le voy a dar la palabra a la diputada Sandón, que la había solicitado en primer lugar. Gracias, presidenta, gracias por la exposición. La verdad que, bueno, usted acaba de decir que vamos a mandar casos particulares, y yo tengo un caso muy particular, pero es como al revés. Es una mujer que tiene que dejar su familia por violencia intrafamiliar, sus hijas quedaron con el padre y ella es la que paga la pensión de alimentos. Primer retiro, le retienen todo porque tenía la deuda. Y en el segundo retiro no le permiten sacar porque, a pesar de que queda todavía un resto de deuda de pensión alimenticia, tiene que volver a ser demandada. Esa es mi pregunta. ¿Es así el sistema? Gracias. Ya, deme un segundito, le voy a dar la palabra a la organización, solamente a una de las dos sí les pido que se pongan de acuerdo cuál de las dos va a hacer uso de la palabra para que puedan hacer sus descargos frente a la presentación del superintendente, y luego de eso quisiera tomar un acuerdo para acordar una reunión en la que la organización pueda llevar los casos que necesitan revisar de manera particular, donde el superintendente y que nosotros podamos mediar para poder solucionar ese problema caso a caso. Entonces le doy la palabra por 2 minutos a Andrea Mayer. Tiene la palabra, Andrea. No la escuchamos, Andrea. ¿Ahora sí? Ahí sí. Buenas tardes. Es cortito, don Osvaldo. Le voy a mencionar mi caso para que usted me diga si esto tiene que ver con el Poder Judicial o tiene que ver con el accionar de Provida. Yo logro retener el 10% del papá de mis hijos el día 4 de agosto. Sale la retención. Lo solicité el día 31, como lo hizo la mayoría de las madres. A los 4 días sale la retención. En esa retención, el Poder Judicial le dice a Provida, infórmeme cuánto es el dinero que tiene el deudor y si hizo o no la solicitud del retiro. Recordemos que el primer retiro no tenía subrogación. Por tanto, espero pacientemente que Provida conteste. A los 2 meses, Previred informa a través de Provida que el deudor no tiene fondos. Hago nuevamente la solicitud en el Poder Judicial. Vuelve a pedir a los 2 meses que informe si el deudor tiene fondos, cuánto tiene y si hizo el retiro o no. Provida no contesta. Luego vuelve a solicitarlo dándole un plazo máximo de 3 días bajo apercibimiento. No contesta. A los 2 meses vuelve a solicitar la misma información el 19 de febrero, bajo apercibimiento, con desacato, con todo lo que para mi juicio estaba perfecto, y Provida no informa nunca cuánto es lo que tiene el deudor y si hizo o no la solicitud. En todo ese tiempo yo me pasé llamando a Provida durante todos los días del verano. No hubo un solo día en que mis hijos no me vieran llamar para solicitar y saber qué es lo que estaba pasando con la información, pues el tribunal no iba a dar una orden de pago mientras no tuviera la información que Provida debía entregar. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de un papá que tiene solo 3 hijos conmigo. No es un caso complejo, como dice usted, no es un problema del Poder Judicial que le está pidiendo la información. Está todo, según mi juicio, absolutamente en regla. Todas las veces que llamé a Provida, me explicaron y me dijeron un montón de barbaridades. La última fue que tenía que ir yo con el deudor a Provida para poder aclarar la situación. ¿En qué momento a Provida se le ocurre que yo voy a poder hacer eso? Desde pasar por pedirme mi número de serie del carnet, porque finalmente descubrimos que ellos se metían directamente a nuestro Poder Judicial para ver el paso a paso de la solicitud, cosa que obviamente es altamente extraña. De verdad que yo creo que la información que usted da puede ser totalmente cierta, pero en mi caso me podría explicar por qué
Provida nunca informó. ¿No será que cada vez que se equivocó en no contestar, seguía lucrando con mi plata? Me pregunto, lícitamente. Por lo tanto, Andrea, siento que su exposición es muy grande, pero no contesta a mi realidad. muchas gracias. Te agradezco tu exposición y tu testimonio. Entiendo que hay situaciones, hay bastantes situaciones particulares sobre este tema, acá, en este caso en particular, el que nos acaba de exponer Andrea, deja en evidencia que el problema es justamente de la AFP Provida y no de tribunales ni de las partes que están solicitando este 10%. Por tanto, yo les quiero proponer, le voy a dar la palabra para hacer sus últimos descargos en 2 minutos al superintendente y que pueda contestar también la pregunta de la diputada Sandón, pero quiero proponer que hagamos una reunión privada, entre la organización que está acá presente con el superintendente y que le lleven una lista de todos los casos que ustedes manejan en donde ha existido una falla por parte de la superintendencia o por parte de las AFPs a la hora de entregar esta garantía que se estableció por parte de este Congreso para las mujeres víctimas de deudas de pensión de alimentos. ¿Les parece a la organización que hagamos y que gestionemos esa reunión para que podamos llevar esa lista y que podamos ver caso a caso el problema y para poder solucionarlo? ¿Les parece si me hacen un gestito? Perfecto, yo me voy a quedar encargada de gestionar aquello. Superintendente, ¿tiene disposición usted para que podamos generar esa instancia para poder revisar caso a caso los casos que están dentro de esta agrupación? Por supuesto, señorita presidenta, reiteramos nuestra disposición, que es la que hemos mantenido abierta a través de todo este proceso de retiro. Hemos recibido todas las personas que nos han solicitado audiencias o reuniones. Nos hemos reunido con algunas asociaciones de mujeres también, con el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, con el Congreso, y por supuesto estamos disponibles y con nuestras puertas abiertas para eso. No hay ninguna duda de que tenemos toda esa disposición. Muchas gracias, superintendente. Entonces, les agradezco a las organizaciones por habernos acompañado, al superintendente, al subsecretario y a los demás asesores que nos acompañaron en este punto de la tabla. Así que los despedimos y vamos a dar pie al segundo punto de la tabla. Muchas gracias a todos. Diputadas, Gracias, presidenta. No, gracias a ustedes por la disposición. Diputadas, solo estamos la diputada Sandón, la diputada Olivera y yo. Quisiera pedirle... Y yo también, presidenta. Y la diputada Santibáñez, discúlpeme, que no la veía. Y la diputada Santibáñez, tenemos justo 4 diputadas para poder tomar un acuerdo. Quisiera pedirles que suspendiéramos el segundo punto de la tabla, tomando en consideración que solo habemos 4 diputadas presentes, que es un proyecto relevante, que sería bueno que pudiesen escuchar todos la presentación de este proyecto, porque todo lo que vamos a tramitar luego versa sobre la presentación que vamos a escuchar el día de hoy, y además como la próxima semana vamos a empezar a tramitar aborto y podemos estar en eso 2, 3, 4 semanas, esta presentación va a quedar un poco descolgada de el resto de las presentaciones que versen sobre este proyecto. Entonces tengo justo el número para solicitar el acuerdo. ¿Me dan el acuerdo para totalmente de acuerdo? Perfecto. Entonces tomamos el acuerdo. Le agradezco, Evelyn, disculpa por haberte hecho venir, pero te prometo que esto es mejor para el proyecto, que yo sé que es importante para ustedes y para nosotras también. Ok, gracias. Gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Chao, Presi, que estés.